Álvaro Serrano Musalem. Bienvenido a nuestro segundo K-Talks. Gracias. Estoy muy contento de poder entrevistarte y para la gente que nos escucha, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hace que este K-Talks nazca. Empezamos a ver que los podcasts salían por todos lados, pero en verdad entre nosotros no teníamos la posibilidad de contarle lo que pasaba a la gente y vimos muy valioso poder generar una instancia en donde se pudieran tener conversaciones ojalá profundas con las personas que construyen en el día a día esta compañía y que pueden ayudar en base a su experiencia real, con las conversaciones que espero tengamos, a otros que están construyendo sus compañías o que de alguna u otra forma están pasando por cosas quizás similares a las que nosotros hemos pasado, las que vamos a pasar o las que estamos pasando. Entonces, la idea es que tengamos una conversa. Yo me preparé un poquitito. El primero fue con la Claudia, que fue espectacular. Muy bueno. Y fue puro, así, corazón, por decirlo. La Claudita lleva desde el día uno prácticamente en Keylog. Y obviamente las conversaciones fluyen y la emoción también. Y creo que contigo no va a ser la diferencia. Así que, ¿partimos? Partimos. Dale. Para los que no te conocen, ¿quién es Álvaro? Álvaro en Keylog es el CTO que se unió a la empresa hace 7 años. No, en mi vida personal soy papá de 2 niños que son geniales. Y no sé, no sé cómo describirme, en verdad. Soy alguien que le gusta mucho estudiar. Busco eh, ser honesto, ser cercano, a pesar de que creo que soy una persona muy introvertida. Busco luchar contra eso. No sé, eh, difícil describirme más allá de, o sea, en una manera general, no sé. Papá, CTO, parte importante y fundamental de Keylog. Álvaro tiene distintos roles, ¿no es Ujú. cierto? ¿Cuál es la identidad? La identidad. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad, voy a ocupar algo que he ocupado antes, pero no es que me ande definiendo así por la IA, pero artesano. Esa es la identidad. Me gusta Cuéntanos, estudiar. cuéntanos un poco qué es un artesano. Ya. Eh, un artesano es alguien que eh, busca perfeccionar su, no sé, su distintas áreas. Puede ser una práctica, puede ser desde algo bien mundano, no sé, un hobby, no sé, pues un músico, puede ser un artesano. Pero para mí es más allá del hobby, es como uno es artesano con la vida, uno empieza a perfeccionarse, uno observa puntos de mejora en las cosas que le apasionan. Y se aplica desde lo más simple en la vida, desde ser papá en lo cotidiano, a ser jefe en la pega, a ser programador, a hacer todo. Todo me tengo que enfocar, esforzar, repetir, mejorar. Esforzar, repetir, mejorar. No Mm, siempre fuiste papá, no. obviamente. No siempre fuiste jefe. No siempre fuiste CTO. Ujú. Ahora, yo diría que siempre fuiste Sí, CTO siempre fui sitio. de nadie en algún minuto, porque fuiste el Sí, CTO de nadie, sí, porque fuiste el primero que partió armando las líneas de código en Keylog. Tuvimos historias interesantes y fue muy difícil emocionalmente eh, esa... ¿Estáis listos para hablar de todo? sí, ¿Estáis listos? sí. Porque era una de las preguntas que tenía que hacer y me di cuenta que la escribí así como mucho más tarde. Era la primera que te tenía que hacer. ¿Estáis listos para hablar de todo? Listo para hablar de todo. Good. Fue muy difícil. Y ahí está el tema Shifter. Ujú. Eh, Tú llegaste a Keylog sin saber a lo que te ibas a enfrentar. Eh, y quiero que me contéis un poco cómo fue, y un poco para la gente que nos está escuchando, Shifter, lo puedes contar tú, es Mm. una empresa que hasta el día de hoy existe, que es exitosa, que
es un freight forwarder digital, pero tú fuiste el fundador, el cofundador de Shifter. ¿Mm? Eh, entonces, cuando nos juntamos todos, hubieron momentos complicados que hay que decirlo como son, que generaron quiebre. Voy al tiro a la yugular. Súper. Cuéntame un poco de eso. Ya. Bueno, entonces, a ver, yo salí de la universidad y me puse a emprender eh, con mi cofundador. eh, y bueno, luchamos mucho, nos encontramos. A ver, Shifter en su momento era como un cotizador online y jurábamos que estábamos revolucionando la logística, que íbamos a hacer el Uber de la logística en un par de años. ¿Hace cuánto Algo tiempo así. es esto? Eso fue el 2000, salí el 2015, más o menos el 2015 empezamos. Ujú. Eh, bueno, nos ganamos fondos Corfo, empezamos a creernos el cuento, la cuestión, pero empezamos a chocar con la realidad y la realidad era que la industria logística era más que solo cotizar, era uf, muchos actores, el tema no terminaba allí, nosotros jurábamos que teníamos algo súper poderoso, pero le faltaba. Y en un momento, parte fundamental de lo que teníamos que hacer era armar relaciones con los forwarders. Y allí me llamó mi cofundador un día y me dijo, oye, encontré un partner genial, son perfectos, y era lo que queríamos, porque nosotros íbamos a distintos forwarders, íbamos a, se puedo empezar a mencionar forwarders, pero íbamos a Sabino, fuimos a Eternity, fuimos a Andes también. Ahí de hecho conocí a tu papá antes Ajá. de llegar a Keylog. Y eventualmente llegamos a Keylog. Con los otros forwarders nunca hubo como ese click tecnológico. Siempre nos vieron como quizá un canal de venta más. Sería. Pero con Keylog fue un click en visión, en proyección, en futuro. ¿Vale? Y claro, bueno, trabajamos un año. Fue muy interesante porque empezamos a aprender mucho. La Claudia era una enciclopedia y ella nos enseñó un montón de cosas. Empezamos a empezamos a intentar armar un diagrama de flujo, Ujú, me porque acuerdo. como buen ingeniero y recién salido, ya, ¿cómo es esta cuestión? Tiene que ser lógico, paso uno, paso dos, paso tres. Y complejo. Y ahí fue como que nos encontramos con la realidad. Eh, Claro. y pasaron dos cosas, yo creo. Uno, nos encontramos con la realidad y dos, encontramos que logra una empresa como muy especial en su gente. ¿Sí? Tal como la Claudia nos recibió Roberto también, la Mari, Anthony, bueno, muchas personas que están acá hoy día y que seguramente van a participar en los próximos K-Talks. Y bueno, llegó el punto en que ya los números tenían que empezar a dar. Ya hay que, no sé, pues, seguía viviendo con mis papás, tengo mi polola, tengo que empezar a avanzar con mi vida, no puedo seguir ganando 100 lucas al mes. Era- Así era en ese momento y eran lucas que ni teníamos. Entonces, ahí llegó el momento de tomar una decisión. También hubo un tema de visión, que en el fondo para mí, como que me abrió la mente. Dijo, ya, el cotizador es una cosa, pero el problema es mucho más grande, mucho más grande. La logística necesita mucho más, necesita una solución que cubra todo. Y bueno, allí hubo una diferencia de visión, me separé de mi fundador y, y nada, fue una definición ese momento para mí en mi vida y dije, observé cosas que me dijeron qué es lo que es el lugar correcto, Hanan es el partner correcto, porque me acuerdo, tú fuiste muy paciente con las cosas. En ese momento de quiebre, nosotros debíamos plata, aquí lo que tú dijiste. Espera, ya, salte de allí, tranquilo. En verdad, cualquier otra persona se puede haber aprovechado de ese momento como de dificultad y haber sacado provecho para él mismo. ¿Sí? Y yo observé todas esas cosas y dije, this is the guy, esta es la empresa, acá tengo que estar. Ese fue como... Tú has sido una persona muy curiosa ¿Mm? y de hecho una de las cosas que yo he aprendido de ti es que la curiosidad hace que uno deje de deambular y se convierta en un turista y que las cosas cuando uno es turista las ve con otros ojos, ojos más profundos. ¿Mm? Este proceso, en algún momento en tu cabeza, tú decías, ok, estoy tomando una decisión por circunstancias que estoy viendo. O sea, me está diciendo, ok, en el negocio hay las personas y, ok, check.
también uno podría entender, éramos más robustos, una startup que estaba partiendo, yo me acuerdo que teníamos conversaciones que se nos estaba acabando la plata, pero por otro lado estaba Keylog, que era un poquitito más, que también estábamos, pero no sabíamos. Y en ese minuto, de alguna manera, estaba como esta empresa que ofrecía, ¿no es cierto?, una visión, como dices tú, pero que en realidad no había demostrado nada de lo que tú realmente estabas buscando con esa visión tecnológica, porque humana, pongámosle el check. ¿Cuáles fueron los puntos en donde tú dijiste, aquí yo realmente veo algo que se va a transformar, en donde quiero estar? Porque acuérdate que era yo el único. Y había gente, y quedaste siendo el único, y después había que contratar personas. Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese minuto? Em, Acuérdate Mira, que nosotros estábamos en una salita, estaba en la oficina sí, para un poco contar la gente, era una oficina de 100 metros, ¿no es cierto? Y tenía una salita escondida, y en esa salita escondida estaba el Álvaro claro. y el resto, éramos 3, 4 personas de la parte tech. Sí. Y en ese minuto como que sales de esa oficina y te vuelves parte Mm. de los análogos, por decirlo así. Es como tú contra el mundo. ¿Qué pensáis en ese momento? Porque si bien decís, ya, esto no es en visión, entendí, tecnológicamente no es donde quiero o donde veo mi futuro. El tema de las personas para mí es muy importante y Álvaro dice, ya, cierro esta puertita, ¿no es cierto? Que era la puerta chiquitita que teníamos atrás y ahora me meto con todos estos gallos que hablan un idioma completamente distinto al mío, que no necesariamente sé que van a adoptar ese lenguaje. ¿Qué pasaba por tu cabeza ahí? Una mezcla bien amplia de emociones, porque por un Y lado, esto es hace 8 años atrás, hace siete, siete 8 años años. atrás. Sí, sí, sí. Una mezcla. Por un lado estaba muy tranquilo por la parte técnica, porque como ya habíamos armado esto, y principalmente lo habría armado con Jere, Sí. Y aparte, nos quedamos con nada. cero, partimos de cero. Cero. Sí. Ya, pero también, en el fondo, yo estaba tranquilo con eso porque, a ver, no sé, quizás una visión más de programador, pero en el fondo armamos una cuestión y tú cuando armáis algo, siempre podéis ver cómo, oye, debería haber hecho esto de otra forma, podría hacer esto mejor, bla, 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 que si yo me gustaría hacerlo de nuevo. Entonces, por eso lo estaba tranquilo, porque armarlo de nuevo era una oportunidad para hacerlo mejor. Punto. Entonces, por eso lo estaba tranquilo. Por otro lado, también estaba tranquilo con la expertise logística, que en el fondo todo lo que habíamos armado antes lo armamos sin mucho conocimiento del negocio. Y eso te pone un techo del valor que puedes agregar. Uh-huh. Y como la industria logística es tan compleja y trata mucho de como excepciones, tener contacto con expertos de la industria que llevaban años trabajando allí, que habían trabajado tanto en el lado del cliente, del proveedor, de la gente, tenía experiencia en toda la cadena, era también muy, muy confortante. Eh, la parte que me daba miedo era el equipo, construir equipo, tener los recursos para construir equipo, eh, eso, como tomarse la tecnología en serio. Hablemos de eso, los equipos. Mm. Yo me acuerdo que tú fuiste la primera persona donde yo me tuve que preparar para hacer un one-on-one. Personalmente para mí fue súper desafiante hablar con alguien muy estructurado. Tú me conocí y yo estoy pensando 17 cosas y haciendo solo una y a veces dos que ni siquiera es de las 17. Entonces, eh, poder conversar con alguien con el cual no solamente le tengo un respeto, sino que quiero que crezca y le vaya increíble, para mí personalmente te cuento que fue un desafío importante. Me tuve que preparar para esas conversaciones en donde yo me acuerdo que te decía, te daba tareas, ¿te acordás? Y anda a Sí, hablar en me acuerdo público, perfecto. anda. Una hoja, teníamos una hoja, firmamos también la Sí, hoja como un acuerdo entre sí. ambos. Cosas que teníamos que hacer que yo veía, como decís tú, que van un poco para el lado del equipo. Hablemos un Mm. poco. Y más que el equipo es de conversar con otros, de abrirse a otros. Yo creo que eso fue uno de los desafíos más grandes de nuestra relación, en donde yo me tenía que estructurar para poder conversar contigo y darte
de nuevo, las ideas de un compadre que había emprendido hace 3 años, 4 años atrás y no necesariamente de manera exitosa. Para, uno, forjar credibilidad y dos, tener esa sensibilidad en donde tú puedes ser mejor. Hoy día, ¿cuánta gente manejas? 30. O sea, un tremendo equipo, de los cuales yo te diría que probablemente un tercio o 2 tercios son casi de cero, donde construiste tú de cero. ¿Cuáles fueron los momentos en esa hoja, en esas conversaciones, en donde tú, y aquí, ojo, no las cosas buenas, porque yo sentía que en donde tú decías, "Ay, esta cuestión no va para ningún lado"? Lo dijiste, o sea, en esas conversaciones en donde yo me preparaba y yo sé que tú sabías que yo estaba preparado. De hecho, tuvimos esas conversaciones en algún minuto, como que tú apreciabas. Pero en algún minuto tú estabas pensando, diciendo, como que, se sentía forzado. Esa es un poco la pregunta, ¿cachai? Porque Eh, cuando yo me sentaba con el Anthony, por mm, ejemplo, con el Anthony la conversación fluía, o sea, éramos dos monstruos iguales, sí. dos animales completamente, dos gotas de agua. ¿Cachai? Y las cosas se decían, y si se decían con un tono así o así, sabíamos. Yo si Mm. te subía la voz un poquitito, yo tenía miedo de que te podías reventar, eh, honestamente. Entonces, eh, pasaba en tu cabeza que decía, oh, esto está muy forzado, esto no es natural, esto no es genuino. Quiero entender en ese feedback, en esos Mm. one-on-one que teníamos, que eran sistemáticos, que le hacíamos seguimiento, que habían tareas en donde yo me Mm. acuerdo que te decía, eh, anda Ahora, un, anda a hablar con tal persona, de pídele la el nada, contacto. Sí, ¿te acordáis? sí. ¿Por qué? Porque quería que sacarais Mm. tu Álvaro, Mm. yo tenía la visión un poco del CTO, que era un gallo que le hablaba a los equipos, que formaba, que forjaba, y obviamente el perfil de una persona que desarrolla normalmente, como tú dijiste, Mm. en tu esencia, tú eres una persona instrumentiva. Mm. Entonces, ¿dónde está ese... No, estamos hablando tanto. O sea, ¿por qué me va a ir a hacer hablar con un gallo que no conozco? Em, Mira, no lo vi forzado. O sea, de hecho, si me planteé eso ahora, como que. No, para nada. Creo que siempre entendí que el objetivo era eso, era como salir como de esta como comodidad de estar programando todo el rato, de estar encerrado, resolviendo el problema, no hablando con nadie. Eh, a ver, yo creo que siempre he apreciado el hecho de hablar con otra persona porque con eso podéis tener un mejor resultado, pero siempre me ha costado hacerlo. Entonces yo veía estos desafíos como una manera de decir como ya, aprende. Entonces, es como cuando te empujan al agua. Pero no tenía nada que ver con desarrollar. Nada que ver, o sea, tenía nada que ver y mucho que ver. Por un lado no tenía nada que ver con desarrollar, eh, sí, pero por otro lado tenía mucho que ver con ser líder y con construir ese CTO. Porque como tú decís, siempre he sido CTO, pero también nunca he sido, no sé, como desarrollador en tal empresa. Yo salí de la U y fui CTO. Entonces, ¿qué significa ser CTO? ¿Cachai? Nunca he visto un CTO, nunca he interactuado con un CTO, nunca he tenido un jefe que sea un modelo a seguir. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas fue como un crash course, fue como de exponerse y trabajar esas habilidades. ¿Tá? Y me lo tomé así, me lo tomé. O sea, a mí me encantó esos desafíos de ir a hablar con el dueño, no me acuerdo de qué dueño era. Me tiraste, sí, fue como me empujaste y yo al tiro, de inmediato fui. Presentar, ta, de inmediato. Nunca me sentí cómodo con eso, pero entendí siempre el propósito detrás, que era tener como lo tenéis que tener. O sea, podéis ser introvertido, pero igual tenéis que presentar, si es que tenéis una posición de liderazgo, tenéis que liderar. Hasta que Entonces un era como día, práctica. hasta que un día llegaste y me dijiste, Hanan, me voy. Sí, ya, eso fue mucho después. Mucho después empecé a sentir como ciertas cosas como que... Pero un día llegaste y me dijiste, Hanan, me voy. Sí. Igual divertido, como que no me acuerdo mucho de lo que llegó a eso, porque no he llegado a sentirme así desde entonces. Pero Pero fue sí, un sí, punto en nuestra relación muy difícil, sí, muy duro. sí. Estábamos ya en esta oficina, ya tenía yo un equipo, fue hace tres Tres años años, atrás, sí, ya tenía yo un equipo sí.
y ya habíais dejado mucho. Sí. O sea, ya había, y yo creo que esto no lo hemos contado a nadie. En donde cuando tú renunciaste, esto no lo hemos. Yo no sé si el Nacho sabe que el Álvaro renunció. Sí, no. El Álvaro renunció. Eh, y creo que esa renuncia, yo creo que hablemos de eso, porque seguro no solamente nos va a ayudar a nosotros, Sí. Sino que los demás. sino que claramente a los demás. A ver, hablemos de cómo se gestó y cómo se resolvió. Vamos. Entonces, ¿cómo se gestó? Porque, perdóname, por qué lo traigo justo ahora ese tema? Porque, wow, listo, tengo a un líder a quien yo le reporto, que me motiva, que me está haciendo salir de una zona de confort, entiendo perfectamente el propósito, por qué lo está haciendo, esto me hace mejor, quiero ser esa mejor versión de mí mismo, pasan 3 años y medio, Yes. genero, ¿no es cierto? Genero liderazgo, genero equipo, genero una plataforma ya, o sea, cuando tú dijiste me voy, ya había Sí. Keylog, ya habíamos pasado por dificultades tremendas juntos. Habíamos viajado a Israel juntos, habíamos viajado a Barcelona juntos, habíamos tenido conversaciones súper profundas, íntimas, y, y ya había ¿cachai? Sí. Un nexo, y pum, un día me llamáis a la sala Roberto Ibáñez, me Ujú. acuerdo perfecto, y me decís, me voy. O sea, para sumarle a todos los- Estuviste en mi matrimonio, me ayudaste a elegir el traje, viviste todo eso conmigo también. Tu anillo de matrimonio lo hicimos juntos, Sí. compramos la roca Compramos la roca en Israel también, juntos. sí, con ayuda de tu hermano. Increíble. Entonces, imagínate cómo me sentía yo para llegar a haber tomado esa decisión, para llegar a tener que tomar esa decisión. Nada, fue muy difícil, pero me sentía frustrado como que en el fondo era la pandemia, estamos entrando en la pandemia. Yo estaba me acuerdo que estaba en el departamento nuevo, a veces entré en la pandemia, entonces Que eh, negociamos juntos. negociamos. Sí, pues me ¿Te llevaste, acuerdas? sí. Tú y la Dani me ayudaron a negociar. Bueno, y nada, o sea, era el equipo de desarrollo y era Keylog, como y era el forwarder. Entonces, lo que era diseño, lo que era marketing, lo que era relaciones públicas, lo que era producto, todas las cosas, todos los anexos, lo hacíamos entre nosotros. Y empezaba a ser frustrante cuando, no sé, pues era como tú querías que las cosas avanzaran 10 veces más rápido de lo que podían avanzar. Y yo estaba como intentando sostener como un pulpo todas las cosas en su lugar para que funcionaran. Y al final lo hacía a costa mía y a costa de mi familia, de la Dani. Y me veía trabajando hasta muy tarde. Y también, no sé, pues se nos cayeron hartas opciones de inversión. Yo decía, mi misión era, dale, estoy sosteniendo esto, estoy sacrificando muchas cosas porque algún día vamos a tener inversión, algún día vamos a tener plata para tener un equipo sólido, para pagar lo suficiente, para, no sé, traernos gente de Estados Unidos. Bueno, eh, teníamos también un proyecto que llevamos trabajando mucho tiempo y me acuerdo perfecto una reunión en la que, Dale nomás, dale ya, nomás. vamos. Sí, Entonces, vamos a teníamos el hacer Book and todo. Pay y lo estábamos armando. Y en una de las reuniones tú dijiste, ya, tenemos que hacer aéreo, terrestre y marítimo. Y nosotros dijimos, ya, partamos con el terrestre, porque es más raro, no tenemos idea. Ya. La Navel trabajó, sacó la cresta trabajando en esa cuestión. 6 semanas trabajando en la cuestión. Tuvimos una reunión y lo primero que dijiste es que esto, no, yo no pedí esto, chao, no, fuera. Y yo allí ya había tomado como la decisión unos días antes y ahí estaba como, es la decisión correcta. Porque era como tirar la basura, las cuestiones. Y tú estás en 10.000 cosas también. ¿Cachai? Entonces, como que te metías a picotear en lo que era Me producto. acuerdo perfecto esa manera. Y Fue rudo. fue Steve Jobs style. Sí, Ah, bueno, me acuerdo sí, perfecto. sí. Me acuerdo perfecto. Y bueno, no pude aguantar mucho más allá de eso. ¿Sí? Como que no. Era súper difícil porque yo
amaba Keylog y lo que había construido, tenía una responsabilidad con el así. equipo. ¿Sí? Entonces, irme era... ¿Con quién tomaste advice de esa decisión? mm, ¿Con- creo con- con- que... ¿Solo? ¿Le creo- contaste a la Dani? sí, no le conté, sí. Pero en el fondo, no me acuerdo preciso a quién les dije, pero yo creo que todas las como, opiniones fueron como, ok, ya, te has sacado la cresta, está bien, ya, le diste una oportunidad a esto, avanza. ¿Sí? Y además afuera yo tenía opciones, en verdad, yo quería crecer, pero me encontraba peleando con los mismos problemas una y otra vez, que eran muy de proceso, muy de método, y no de profundidad, no de programación, no eran desafíos muy intelectuales, ¿cachai? Entonces yo decía, oh, tengo la opción de irme para afuera a trabajar, ¿cachai? Podría trabajar en esto, en esto, esto. Y... Y me contaste, y uf, yo agarré el teléfono, la primera cosa que sí. hice después de la conversación que Mm, tuvimos, que fue una conversación bastante emocional, mm, fue puramente emocional. Y llamé a la Sharon mm. y me dijo, tú haces todo lo que esté en tu alcance para que el Álvaro no se vaya. ¿Y qué pasó después? Bueno, eh, me dijiste, ok, vale, renuncia, pero tenéis que ir un mes a hacer ejercicio en mi casa todos los días a las 6 de la mañana. Y en verdad, si me estáis pidiendo eso, como, dale, o sea, ya. Y yo lo dije así como muy dale, ya, que estará pensando, Jara, ya, no sé. Y, y no sé, fue muy terapéutico porque, no sé, los primeros días era como, no sé, yo estaba dañado en ese entonces. De verdad estaba como muy, muy cansado. Burnout. Nunca he experimentado burnout en mi vida. Sí. Para mí siempre fue como una mentira, así como, no sé, como un buzzword de tecnología. Burnout. ¿Sí? Siempre había pasado largo, trabajando como un loco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¡pah! Me pongo el burnout. Entonces estaba realmente como desmotivado con todo. Uf. Entonces fue muy terapéutico y al principio era divertido porque llegamos a tu casa, nos subíamos la bicicleta, poníamos musiquita y hablábamos de cualquier cosa. Y de repente te hay un comentario como, oye Álvaro, tuve un sueño en el que me pasaba esto y no sé, y después al otro día me preguntáis, "Bueno, ¿cómo te sentí? La cuestión, y yo te decía, sí, estoy mejor. Y al pasar de la semana me dijiste, eh, a ver, ¿cómo lo vi yo? Fue como que activaste como el botón de emergencia, DEFCON máximo, y llamaste a las personas que llamara entonces durante las próximas semanas. Me dijiste ya, júntate con Igal, júntate con el gurú, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y allí la gran movida, no solo esto de hacer deporte, que nos mantuvo como cerca, como bien en sintonía, eh, con Igal como que logramos articular lo que lo que me había pasado. Y eso te En ese sirvió. minuto, Igal no trabajaba en No Keylog. trabajaba en No Keylog. era el No, yo CFO de Keylog. nunca lo había Tú visto nunca lo en mi habías visto en vida. tu vida. O No, sea, sí, porque hoy día Igal es el CFO de Keylog, sí, lleva 2 años y 11 meses, ¿no es cierto? sí, Porque el mes anterior, yo creo que, y esto es muy potente, porque, o sea, dale, termina porque yo creo que, y mientras lo conversamos, esa renuncia gestó mucho, muchas mucho, cosas. mucho. Pero dale. Bueno, Igal ayudó a articular todas las cosas. Me hacía 10.000 preguntas. Así, pa, 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 pa. Las primeras sesiones con él, conversa, de verdad era yo hablando el 90% del tiempo. Y él me hacía preguntas, 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 preguntas. Y después, hasta fui al colegio donde trabajaba. Bueno, Porque era el director del sí. colegio. Hasta que te contaste tú con él, te articuló todas las cosas y Porque yo después le me pregunté, yo contó. lo llamaba antes y me decía, Sí, no, todavía no. Y bueno, yo, el CIOSO número uno, sí, ¿cómo? No, todavía no, espérate, necesito más información, no te puedo decir nada. Pero vamos bien, vamos mal, yo le preguntaba. Y con la Sharon al otro lado del teléfono, ¿cachai? Me acuerdo que hacíamos deporte a las 6 de la mañana y salíamos y la Sharon te tenía sí, un plátano, sí, sí, la verdad, y cabecito. sí. Y la Sharon Me cuidaba. y te iba ahí y me decía, ¿cómo vas? Bueno, no sé. Ya, pero Chistoso. después también me tocó hablar con el Guro, con el que ya habíamos trabajado en Shifter como advisor El Guro y empezó como advisor sí, nuestro. sí. Y Eh, yo en ese momento lo tenía el muy, Guro lo el Guro. teníamos. Sí.
Eh, entonces que me llamara el gurú era como, wow, ¿cachai? Era increíble. Se sintió como que moviste todo por... literalmente le hiciste caso a la charla. Hay que hacerle Y caso a la eso charla. me hizo sentir como muy, muy querido, como de verdad, ¿cachai? Y divertido, porque nunca el tema fue hablar de Lucas, nunca hablamos de Lucas. Una cuestión puramente de proceso, de foco, de ambición, de empresa. eh, Increíble, increíble. Entonces fueron estas cosas, el gesto de tener a Igal, el gesto del guro, el gesto de hacer deporte, el gesto de haber movido cielo, mar y tierra por mí. ¿Cachai? Eso me hizo sentir así muy, muy querido. Y, ok, te sentiste querido, pero No, the querido y que reality, se estaban tomando acciones. Porque en verdad yo ok, me sentí querido a través de las acciones. ¿Cachai? Porque claro, me podéis decir, oye, sí, yo pero encontré está cosas perfecto, lindas. pero está bien, pero yo iba a volver y puta, vos me conocí, y iba a volver a esa reunión con mi dispersidad y decir, oye, esto no funciona, y, tal, y dónde está el producto, y dónde está el diseño, Ujú. y marketing, y la No, pues presentación, porque y... allí el diseño fue esta nueva estructura. Ok, cuenta de eso. Guro toma producto. O sea, Guru no era parte de No, Keylog. no era parte de Keylog y era una persona con la que había trabajado antes y yo, de nuevo. ¿Sí? Entonces, era bacán tenerlo en el equipo full time, increíble, porque antes teníamos contacto con él los viernes, Claro. ¿sí? Y ya era increíble el aporte. Entonces, tenerlo full time, genial. Y Gal también, no sé si en ese momento también Fere fue hace un tiempo, también estaba, Entró la Mariela. entró la Mariela, el Nico, entonces, ¡pum! Se consolidó toda una estructura y yo dije, wow, ya. Y de hecho me pasó como todo lo contrario después. Sentí que yo estaba como atrasado frente al resto. ¿Cachai? Antes yo sentía como que eh, ya pasé Keylog. No, con esta nueva estructura yo dije, wow, es gente muy profesional, tengo que estar al día. ¿Cachai? Peludo mantenerle la idea al guro, ¿cachai? Peludo mantenerle la idea a Igal, seguirle el ritmo a estas personas muy inteligentes, fue, fue genial. Ya han pasado más de 3 años desde Sí, eso. Y hoy día, más equipo, más sí. estructura, manejáis responsabilidad. Hoy día lo que desarrollaste, la gente paga por eso. Eh, ¿Cuál es la sensación mirando atrás? Hubo un punto de quiebre, pero podría haber tomado la otra vereda. Mm. ¿Cuál es la sensación? Eh, no, estoy como muy seguro de las decisiones que he tomado. Y me siento orgulloso de lo que hemos armado, me siento orgulloso por el equipo, cuánto ha crecido desde el día uno, como tú dijiste, 2 tercios del equipo a partir de cero. Me siento extremadamente orgulloso de que estén en el nivel que están. Eh, y también me llena de tranquilidad que ellos también se sientan orgullosos por lo que han armado. ¿Sí? Por un producto que la gente paga, que la gente aprecia, que en una industria donde todo es un commodity, la cuestión ya deja de ser un commodity. De a poco empieza a tender a dejar de ser un commodity, gracias a la tecnología. Tu equipo dice, yo estoy aquí por Álvaro. Mi crecimiento y mi liderazgo ha partido por Álvaro. Eh, Eres una persona súper devota de tu gente. No siempre tuviste gente, fue de a poquitito. O sea, partió el Pollo y el Pablo, que hoy día son dos líderes importantes en la estructura. ¿Qué ves para, para ellos en el futuro? Mm. Eh, ¿Qué ves para nuestra gente que ha dejado tanto y que se ha esforzado tanto Mm. y que están aquí por ti? Que te lo digo, he tenido conversaciones con varios de ellos y tú sabías en instancias Mm. que Sí, tenés que tú también apretar el DEFCON, sí, ¿no es po. cierto? Y que me hay pedido, me hay usado, por decirlo así, para que también de alguna forma pueda apoyarte en eso. Mm. ¿Qué ves? ¿Qué sentís cuando la gente dice, y te lo digo muchas veces, estoy aquí por el Álvaro me ha hecho crecer, ha hecho que yo también sea un líder, que he tomado más responsabilidades. eh, Sí. Eh, Hoy día das conferencias, sí. le hablas a gente, Mm.
Sí. Venís llegando al MIT y me llamaba y excitaba y me decía, me paré al frente de todo. Bueno, hablé ya, o sea, ya, yo tengo clarísimo que ya eso hace rato ya lo tenéis Sí. hiper masterizado. De hecho, te robo yo las presentaciones a ti. Sí. No, Pero del equipo, ¿sabes qué? Desde el día uno he tenido miedo. Siempre siento miedo con el equipo. O sea, yo creo que ese es mi motivador máximo. Como siento que cuando los contratamos teníamos una responsabilidad con ellos. Y siempre tenemos una responsabilidad con ellos porque ellos están acá desarrollando sus carreras. Ellos después tienen que proveer a sus familias, tienen responsabilidades, cada vez van a tener más responsabilidades. Algunos se casan, otros van a tener hijos, etcétera. Entonces, no es como contratar a alguien y decirle, oye, esta es tu pega y listo. ¿Sí? No, es una responsabilidad gigante contratar a alguien. Le estáis definiendo, le estáis definiendo una etapa de su vida. ¿Sí? Si le entregáis las herramientas para que vaya creciendo, 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 se sentirá agradecido, pero es como la responsabilidad. ¿Sí? Como que, por eso digo que es miedo. ¿Sí? Tengo miedo cuando contrato a alguien porque digo, ¿cómo, ¿cómo voy a estar a la altura de lo que esa persona necesita? ¿Sí? ¿Cómo lo hago crecer? Y con todos en el equipo he llegado a tener esa conversa como ya, ¿cuál es el próximo paso? Algunas veces se acercan a mí y me dicen, Álvaro, estoy un poco aburrido. Y eso me aterra, porque quiere decir como que ya no hay nada que los desafíe. Después se arrepienten de eso, pero porque le empezamos a tirar más cosas. No, pero no sé, me marcaron dos cosas mucho. Uno, las prácticas que tuve. Las tuve en club, trabajando con el Nico Trachman, Mario Sina, el Andrés Russo. Y fue una experiencia brutal, porque en el fondo yo fui a hacer una práctica y me entregó una... No sé, me entregó demasiado, me definió. ¿Sí? Las decisiones que tomé después de la vida, de estudiar y en qué trabajar, estoy acá por ello. ¿Sí? Entonces, claro. ese momento me definió mucho, como de la experiencia laboral, y en especial las primeras, te definen mucho. ¿Vale? Eso fue uno. Y lo otro, Y tú dijiste, tengo una responsabilidad, no sin duda. porque Bueno, claramente uno, no teníamos lucas. Nosotros no sí, teníamos pues. lucas para contratar a No. gente con experiencia gigantesca. Sí, solo Entonces, egresados, recién entonces egresados. dijimos, vamos a contratar a gente Y los con vamos a muy formar buenos cerebros, nosotros. los vamos a formar nosotros. Entonces, por ende, Sí. tú dijiste, yo tengo una responsabilidad con esta persona, porque como yo me sentí en club, ¿no es cierto? Sí, Quiero que ellos también se sientan. exacto. Exacto. ¿Ok? Y eso lo aplico hasta hoy día. De hecho, mencioné eso con una de las contrataciones, se lo mencioné Me a contó uno hoy de día, semilleros. me ¿Sí? contó hoy Ya. día, me contó hoy día. Entonces, eso uno. Y segundo, me acuerdo, tuve una conferencia donde habló Dennis Crowley, el fundador de Foursquare, y le preguntaron qué motiva a la gente, cómo motiva a las personas. Y dijo, el contexto motiva a las personas, tú no motivas a las personas. Entonces, ¿qué hice yo? Fue construir el contexto donde la gente empezara a sentirse motivada. Entonces, en especial al principio, ingresaba una persona que había salido recién de la U o ni siquiera sabía programar y le entregaba un currículum y nos juntábamos toda la semana a ver y revisar un checklist, hacía pruebas, etcétera, hacían un proyecto, se graduaban, después empezaban a tomar responsabilidad. Entonces, siempre proveí un contexto para que la gente creciera. ¿Sí? No sé, por el 10% del tiempo de estudio, que eso es divertido porque uno se asusta, ya, oye, la gente tiene un 10% del tiempo para estudiar. Yo me acuerdo que cuando me lo Sí, contaste, me lo tú estás ahí propusiste, como... yo estaba, pero... Sí. Bueno, para que te quedes tranquilo, muy poca gente lo ocupa. no, no, ahora me quedo más tranquilo. Bueno, O sea, no, ahora... se ocupa ratos, ¿cachai? Como en ciertos momentos, etcétera. Pero eso es contexto, ¿cachai? Entregarle una cuenta de Coursera, de Frontend Masters, de contratarle un mentor, ¿cachai? Fue un gran cambio eso que te hice. Porque en el fondo tú inevitablemente vas a estar creciendo en la pega, va a llegar a un techo. ¿Cómo rompí ese techo? De nuevo, también, Claro, tú lo fuiste rompiendo solo. sí, lo fui rompiendo solo, pero ¿cómo? A ver, si hay un desarrollador que es crack, 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 su techo soy yo, ¿cómo hago para que pase eso? ¿Cómo le voy a enseñar cosas que yo no sé? Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos un mentor que lo va a llevar a más arriba. ¿Sí? O sea, siempre preocupándose por el equipo. Eso es, Eres una persona muy generosa en todas tus líneas. Y, y yo estoy convencido que esa es la clave del éxito. Lo hemos hablado mm, 1.000.000.000 de veces. ¿Tiene un límite?
¿Tiene un límite esa generosidad en decir que tantos aprendan? En qué minuto el Álvaro dice, ya, suficiente de dar? O tengo un límite yo, Álvaro, en decir, oye, quiero, ¿cuáles son los próximos pasos? Hoy día estamos conversando de inteligencia artificial y estamos haciendo unas cuestiones que nos vuelan la cabeza. De hecho, eh, a mí en lo personal, es la primera vez que me estoy sentando a conversar contigo eh, con, con un interés, no, con un conocimiento un poco ya más, bueno, al principio yo no sabía lo que era el frontend, el Mm, backend, ¿te acuerdas que me sí. hacéis pruebas? Eh, sí, pues. Ok, ya hay un bagaje, yo también tuve que, a través de mi curiosidad o para poder tener conversaciones contigo, entender de lo que estábamos hablando en términos de tecnología, incluso si yo no sé programar. Eh, pero Pero ok, nosotros tenemos este concepto de generosidad inculcado en nuestro ADN, en donde estamos 100% seguros que nuestro éxito se mide por cuánto damos en lo que tenemos. Y el cuánto damos en tiempo, y lo vemos. O sea, de nuevo, no tengo que cachiporrearme entre nosotros, pero we know, ¿no es cierto? ¿Tiene un límite eso? No, no creo. Yo creo que uno empieza a ver como distintas maneras. No sé, pongamos un ejemplo. ¿Cuáles son los next steps? Estamos hablando hoy día de cosas muchísimo más complejas, pero ¿por qué estamos hablando de cosas más complejas? Mm. Ah, ok. Pero eso tiene un límite para el resto, o porque esas cosas complejas también las podríamos haber hablado antes. ¿Cachai lo que te digo? Independiente que el tema de inteligencia artificial y estos buzzwords eh, son buzzwords. Pero hoy día yo en lo personal, cuando converso contigo, te veo más desafiado, pero al mismo tiempo digo, ¿hasta cuándo podemos crecer? ¿Hasta cuándo podéis crecer tú en esa generosidad con los equipos? ¿Cuáles son los próximos pasos para ti como Eh, CTO? eh, es difícil. O sea, a ver, el próximo paso es escuchar a los equipos y ver qué quieren hacer para crecer. Sí, cada uno tiene su historia, su carrera. ¿Vale? El primer tramo lo puedo cubrir yo perfectamente. Después, el segundo tramo, generalmente ya llega otra persona del equipo, pero ya es un mentor, una persona que sabe un poco más. Y después, ya digamos, hablemos de, no sé, no sé, el Tommy Elgueta. Hoy día, él ya ha recorrido todo un tramo, ya ha tenido mentores, etcétera. Entonces, él en algún momento va a desafiarme y me va a decir, Álvaro, quiero liderar un equipo. Yo tengo que responder frente a eso. ¿Sí? Y por otro lado, otra manera de impulsar esa generosidad, continuar con esa generosidad, es como empresa desafiándonos al máximo. Ahora estamos metiendo en la inteligencia artificial y eso por consecuencia desafía a los equipos también. Hoy día la Anabel está desafiada con temas de inteligencia artificial. ¿Sí? Y ella, su carrera ha sido en desarrollo de software. ¿Sí? Entonces, Ujú. tiene que aprender de, oye, que es una base de datos vectorial, como, no sé, por el RAG y la cuestión. Todas estas nuevas terminologías que están saliendo, ella está desafiada. ¿Sí? Entonces, no sé, Y, entre personal y también, en lo personal es hablar uno a uno. Y en lo global del equipo es exigirle a la empresa lo más posible. ¿Sí? Porque nosotros podríamos estar ultra cómodos hoy día y nunca haber tomado la herramienta, el roadmap de inteligencia artificial que armamos. Nadie nos obligó a hacerlo. ¿Sí? Pero si queremos ser los mejores, tenemos que estar al borde y eso al final se traspasa a los equipos también. También es un gran factor de por qué la gente está acá, ¿cachai? Porque nos ven desafiando. ¿Sí? Si estuviéramos armando la misma tabla de people management por el resto de nuestras vidas, no estaría el equipo acá. mm, te entiendo. Y, y- Interesante. y- y- y también en otra dimensión, en el fondo, lo que yo daba antes, ellos lo están dando a otras personas. Ahora ingresan 4 personas nuevas, quien alguna vez otra persona le enseñó, le va a estar enseñando a otra persona. ¿Sí? Y eso es otra manera de crecer. ¿Sí? Espectacular. O sea, así perpetuáis esa generosidad a través de otros
que le dan a Sí. otro. Sí. Claro, increíble. Y se perpetúa constantemente. O sea, de hecho, también uno piensa que el desarrollo es una pega así como muy yo contra mi código y yo. No, es muy colaborativo. Los mejores desarrolladores son los más empáticos, los más colaborativos, que escriben un código que todos pueden entender y nos estamos revisando el código y nos estamos ayudando. Y la mejor manera de aprender es cuando alguien te revisa el código y una persona con mucha experiencia, no sé, pues Pablo le revisa el código a alguien nuevo, le dice, muy en buena, le dice, oye, esto es mejor hacerlo así, por tal razón, Y ahí hay mucha generosidad. ¿Sí? Y que se propaga dentro del equipo. Increíble. Hace un mes atrás Ujú. llegaste un poquito más, llegaste así excitado a mí y me dijiste, lo solucioné. Así, aquí en la oficina. ¿Qué cosa solucionaste, Álvaro? El tema de las dos almas. Ah, Cuéntanos. sí. Ese ha sido un proyecto que tomaste y que obviamente ahí tuviste apoyo profundo de Fenito, tuviste el buy-in de todo el C-Level, Sí. y claramente tuvimos algo que hacer ahí, pero esta cuestión, it's your project. ¿Ya? Cuéntanos, uno, para los que no conocen el tema de las dos almas, eh, ¿qué es eso? Y dos, y cómo eso afecta a todas las compañías en el mundo. Ujú. Y cómo eso te sentiste tú, porque eso fue un proyecto que un proyecto debería haber salido de mí. Es un proyecto que sale, o que debería haber salido de el COO, de Fernando, pero del CTO. Quiero que me lleves, ¿no es cierto?, a qué es lo que pasa en tu cabeza, qué son qué es este tema de las dos almas, qué es cuál es el dolor que genera y cómo lo solucionamos y cómo te hizo sentir ese proceso, que de nuevo es súper reciente. Ya, después recuérdame todas las partes de la pregunta. Ya. El tema de las dos almas. Como sabemos, que es lo que en su momento en una empresa, un forwarder análogo, llegamos a molestarlo un poquito, nos juntamos y empezamos a armar esta parte tecnológica, la plataforma. Y siempre estuvo separado. ¿Vale? Y como que íbamos a picotear conocimiento para allá. Y nosotros éramos como los cabros de tecnología, así que están ahí, buena onda. ¿Ya? Pero no había ninguna interconexión real a nivel de negocio. ¿Vale? Era como para el área comercial era un nice to have para las conversas. Oye, tenemos tecnología. ¿Ah? Eh, y no sé, pues para los equipos de operaciones incluso éramos más carga, porque tenían que llenar distintas plataformas y, y todas las promesas de la eficiencia nunca llegaban a la montaña. Eh, bueno, eh, el tema es que eso se ha perdurado hasta hoy día. Bueno, ya estamos mucho más tecnológicos, ya la plataforma la ocupamos todos y todas las áreas ocupan la plataforma de alguna forma o se ven afectados por ella. Y hoy día vemos que la eficiencia de la compañía está más alta gracias a la plataforma y etc. Pero la edición sigue estando. Y es como que tenemos términos, por ejemplo, cliente interno. ¿Por qué? Somos la misma empresa. No somos un cliente. Cuando ponemos esa relación cliente-proveedor, estamos creando una brecha, una distancia, una muralla. Donde alguien por un lado siente que tiene derecho a y otro por el otro lado siente que lo están molestando y que tiene que hacer otra cosa y que esto es no sé, pues que alguien tiene un problema y no, me está molestando. No. Todos son dueños de lo mismo. ¿Vale? Todos tienen la misma responsabilidad. Si la plataforma no te funciona por algo, tú eres responsable de levantarlo, de pelear por eso, etc. Entonces, teníamos muchos intermediarios. ¿Y qué pasaba? Que el equipo de product jugaba al teléfono y se veía muy estresado por ambos lados. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Tenéis que identificaste, conversando con los equipos, el equipo de product en su discovery, descubren, tenemos que enfrentar este problema. Se van a juntar con los expertos operativos, obtienen cierta información, diseñan una solución, la validan con los equipos, ok, perfecto, se la pasan a los desarrolladores bombardean al producto con preguntas, oye, ¿qué pasa en este caso? ¿Y qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Y ahí llega el PM de nuevo, va al experto y le empieza a preguntar, y así el PM está tensionado entre ambos mundos. Y es una relación innecesariamente burocrática, ¿sí? Donde, oye, esto es lo que tienes que hacer. ¿Vale?
Y después, si es que le faltaba una cosa, no, es que eso no está definido. Y tener ese tipo de cosas en una empresa con su misma gente no tiene ningún sentido. Te creo con un cliente que le digáis, oye, pero eso nunca me lo pediste. Dale, ok. Pero estamos al lado. Tú ocupas lo que yo hago y yo hago lo que tú necesitas. Tenemos que estar comunicados. ¿Vale? Bueno, entonces es el tema de las dos almas, como esa tensión constante y se reflejaba en que las cosas se demoraban mucho más, en que hacíamos cosas que en verdad no necesitaban o que no sé, un montón de problemas e ineficiencias que al final era divertido porque yo veía el caso como contrario. Los momentos en los que sí hablábamos había una eficiencia tremenda. Las tareas salían mucho más precisas, nos entendíamos mucho mejor, resolvíamos las dudas inmediatamente, etcétera. Y de hecho hicimos como una prueba, como que una vez caminando en el pasillo me paró la Mari, me paró la Claudia, me dijeron, oye Alvarito, ¿por qué pasa esto? No hablaba con ellas como hace un mes. Y tenían este problema hace rato. Y eran como estos problemas como que no es un bug, entonces no lo voy a adelantar por soporte. Como que es una cosa rara. Y se lo pasamos al equipo, a los líderes de ingeniería, y directamente fuimos a arreglar las cosas y bajamos, no sé, 10 minutos para pasar carpetas a operaciones. 10 minutos por embarque. Cortado por hablar en el pasillo una vez, directamente. Y ahí dijiste, O sea, y ahí yo creo que ahí es donde está lo que hizo Fenito, que fue como, había muchos dolores, cosas, y él como que los fue conectando y dijo, ya, va. Y como que lo armamos y dijimos, esta cuestión es dos almas, dos almas, dos almas. Y como que todo el equipo sentía algo, entonces por eso salió del CTO al final, porque mi equipo estaba sufriendo por eso. no, ¿Sí? Y veíamos que de las conversas que tenemos con los demás, que Product estaba sufriendo, que todos estaban sufriendo, ¿sí? Porque no tenemos toda esta burocracia que es innecesaria cuando estamos en la misma empresa. Entonces, la solución para eso fue distribuir este liderazgo del producto con distintos roles. Un rol del habilitador, que es una persona que se encarga de colaborar con su área operativa. Ambos roles están en los equipos operativos. Entonces, la idea es distribuir esa responsabilidad del project management en cierto nivel a los equipos. Entonces, el habilitador encarga de organizar ideas. Oye, tenía un problema, tengo la oreja parada, ¿cómo para decir? Oye, no funciona esto. Ah, ya. ¿Qué podemos hacer? Tengo esta idea. Oye, ¿por qué esto es así? ¿No sería mejor hacerlo así? Lo escribe. Y ahí lo empieza a levantar, lo empieza a refinar con producto, lo empieza a trabajar y se mete el segundo rol que es el sponsor. Y es una persona del equipo a la que le duele eso y dice, este es mi proyecto. Y se aferra a ese proyecto y pelea por él. Pelea por él para que se tome, para que se haga. ¿Y cómo hace eso? Definiendo el impacto del proyecto, definiendo cómo nos va a mejorar, etc. Y después acompañar el desarrollo de ese proyecto estando cerca de los desarrolladores para responderle dudas, ayudando al PM a escribir la historia, a resolver también dudas, casos de borde, etc. Hasta que se lanza, le comunica a su equipo, le dice, oye, esto funciona así, lo ocupaste, todas esas cosas que antes, de nuevo, lo hacíamos bien burocrático, mandamos un comunicado, oye, nueva funcionalidad, ¿cachai? Y era como que teníamos que rogarle a nosotros mismos a que leyéramos eso, ¿cachai? Pero ¿quién mejor que el sponsor, que sabe ese dolor, que está dentro del equipo y que ha vivido eso, que le comunica a su equipo cómo funciona? ¿Y quién mejor que él o ella que reúna el feedback para mejorarlo? espectacular. Y así, bueno, no es tanto un proyecto mío, es un proyecto del equipo. ¿Cachai? Ahora es divertido porque la Lu escribe una historia. ¿Cachai? Y yo nunca le dije, oye, ya, empiezan a escribir historia. Ella escribe una historia. ¿Cachai? Y el Benja se juntó con los habilitadores. Y yo nunca le dije, oye, se empieza... Impresionante. Ownership. Ownership. Pero un ownership no porque él le dijo, sino porque les ven que es un issue. O sea, lo que yo siempre un estoy problema. peleando es como tomen ownership. Tomen. Entonces esta cuestión realmente lo que tú decías es que ya no necesitas ya un pelado que esté hinchando las pelotas para decir, oye, ownership. Entonces la gente lo toma porque claramente lo que tú estás diciendo. Ven el valor en algo que es un dolor y que lo pueden ellos ahora desarrollar desde su propia curiosidad y con un equipo que está sentado al frente. Claro. Y yo nunca estuve en el otro lado, pero es como, me imagino que había cierta impotencia de decir como, no tengo control sobre esto. ¿Sí? Como que
hay otras personas que determinan Claro. qué es lo que es. ¿Sí? Sí, Ahora yo tengo injerencia sobre eso. Wow. Y increíble. aprendo otras habilidades, ¿cachai? Construir un producto. Impresionante, impresionante. A mí me preguntaban el otro día cuáles eran las cosas por las cuales se fue forjando a lo que es hoy día. Y mi gran dolor era que las decisiones en base con quién trabajar, mover carga, eran todas tomadas a través de precio y confianza, servicio. Y yo encontraba muy aburrida esa interacción y creo que hay un punto de generosidad que no es como que me iba a poner una estrella, pero yo dije, si esto es aburrido para mí, va a ser aburrido para otros también. Tenemos que buscar una conversación más entretenida en donde la gente empiece a pensar un ¿Sí? poco más y Más que no allá de sea la eso. transacción. Exactamente. Esto es un poco lo mismo. Y también creo que nace de la generosidad, concepto importante que hemos tocado. Que en el fondo, si uno lo piensa, vamos a tener más eficiencias con las tecnologías nuevas. Entonces, ¿por dónde crecemos como personas? ¿Sí? Si tú empiezas a desarrollar como habilidades de project management, de resolución de problemas, si empezáis, quizás incluso que aprendan a programar algunos, Impresionante sería. ¿sí? Y como que Impresionante. crecen por otro lado. ¿Sí? Claro. Se abren oportunidades que claramente estaban ocultas, porque siempre están, y que gracias a esta apertura pasan. Impresionante. Mm. Alvarito, estamos terminando. Ha sido increíble la conversa. Eh, Conversamos cosas que no, nunca habíamos conversado por afuera. Eh, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que veis para el futuro nosotros? Em, ¿Qué es lo que estáis viendo? Separémoslo en dos partes. Vale. Uno, futuro mediano, corto plazo, que es lo que se solidifica, logramos incorporar estas tecnologías, alcanzar esa eficiencia que buscamos, aumentar este alcance comercial, en ese sentido como cumplir lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Y una segunda instancia es construir más cosas, con los mismos valores y principios que nos han llevado a lo que tenemos hoy día, que sabemos, lo hemos hablado, da lo mismo si es que estamos haciendo una tienda de muffins, si lo hacemos con las mismas personas que están acá, con los mismos principios, va a ser genial, me da lo mismo si es logística. Me da lo mismo, o sea, logística es bacán porque es un espacio que está muy poco desarrollado, entonces hay una oportunidad de mejora gigante, pero en verdad podríamos estar haciendo cualquier cosa, si es con las mismas personas, que compartimos los mismos valores, da lo mismo. Y eso significa que vamos a seguir dando, ¿sí? Vamos a construir algo que vamos a dar, quién sabe qué vamos a construir. Increíble. Gracias. Ha sido increíble la conversa. Creo que eso conversamos hartas cosas que no habíamos hablado antes Sí, y que estoy seguro, mientras conversábamos, que le van a ayudar a mucha gente. 100% yo creo que esta ha sido una conversa que está basada en base a tu experiencia y la generosidad que has tenido contigo, porque también he sido generoso contigo y eso ha venido a través de tu reclamarte a ti mismo, aquí es donde tengo que estar y para estar aquí tengo que tener esto, otro. Y no es gratis, no sí, son, voy a trabajar por ello. sí. Y no sé, yo sé que, no sé, quizás a veces me veo poco approachable, como un poco, como, no sé, generalmente estoy metido en mi computador, concentrado, me veo más enojado de lo que estoy en verdad. Pero no, si cualquier persona quiere hablar conmigo, consejo para cualquier tema, yo feliz. O sea, al final, yo tuve eso antes y ahora creo que puedo aportar. Como que es la primera vez que creo que puedo aportar al resto como consejos y cosas. Es Mira, feliz. mira qué lindo lo que estáis diciendo, y con esto Eh, termino. Eh, y yo creo que no sé si fuiste tú en una de nuestras primeras, cuando empezamos a hacer las charlas, tarde que tú armamos todas las presentaciones. Cuando fuimos la primera que nos llamaron fue la Universidad Católica Sí, y no llegó nadie. Pero nos preparamos harto. sí. Eh, y la conversa de fondo siempre era como machacándome, Mm, machacando la experiencia. Y me pasó hace poco que, o sea, una de las conversaciones que tuvimos, pero Hanan, ¿por qué te tiráis tanto para abajo? ¿No es cierto?
Yo creo que contigo. Y yo entendí y decir, no, ¿sabes qué? Tenés toda la razón. Hoy día como que lo veo mucho más claro porque tirarnos para abajo si en verdad eh, nuestro mensaje es un mensaje de esfuerzo, de generosidad, de realmente agregar valor a todo lo que hacemos. Y agregar valor, de nuevo, nuestro valor viene de cero. Al final, esas levantadas de plata que hablábamos, uno nunca llegaron y fuimos construyendo igual y mejor Por lo suerte que no llegaron. por suerte no llegaron. Sí. No hablamos de eso, No. lo vamos a conversar, pero esa es la frase, por suerte no Sí. llegaron. Yo estoy de acuerdo contigo. Quizás hoy día es otro chapter, pero, pero ¿sabéis qué? El no tirarse para abajo, el, Sí. el de verdad cuando uno cree y está convencido que está haciendo lo mejor para otros y que hay esfuerzo Sí. y que el mensaje de fondo es generoso y que estás escuchando al de al lado y que te estás poniendo en sus zapatos, Mm. todo lo que has hecho tú. Hoy día no solo te has ganado, sino que creo que más que exigir, escuchen, usen toda esta experiencia porque ojalá te ayude a ti también. Mm. Y obviamente en el camino vaya a tener que sacarte la mugre, vaya a tener Sí. que renunciar, vaya a tener que ver luz que se apaga y que realmente está en una pieza oscura. Y que de a poquitito vaya a haber chispazos y que esos chispazos se logran con gente. Tú dijiste una cuestión increíble. Dijiste que nuestra cultura no se construye con ideas vacías, se construye en quiénes somos, en cómo somos. Y así fuimos construyendo la cultura. Yo hoy día te quiero decir gracias, porque parte de esa cultura, parte del equipo que somos hoy, fue porque en su minuto, y las compañías tienen capítulos. Un capítulo muy importante fue cuando tú le pegaste a la mesa y dijiste, aquí hay algo que no va de la mano en lo que realmente estamos promulgando. Y yo me estoy sintiendo así y necesito un cambio. Y eso hizo que en gran parte hoy día somos el equipo que somos. Ahí gracias a ti por la reacción. Y, pues clave. Gracias a la llave. Gracias a la llave. Sí. No, Que nos pero andamos agradeciendo a nosotros. gracias a la llave. Pero eso, te quiero de verdad agradecer, eres un tremendo líder, un tremendo amigo, te quiero mucho. Y como dijiste, aquí o en tiendas de muffins, da lo mismo. Sí. Y creo que es hiper recíproco en los equipos, en la gente, y hemos logrado lo que hemos logrado porque todos pensamos y en gran mayoría no solamente pensamos, sino que actuamos en base a. Hay que seguir, como dijiste, teniendo a las personas en el edge, porque eso es lo que hace que el contexto cada vez sea más entretenido, y el contexto que vaya cambiando todo el rato y que vayamos nosotros generando oportunidades para que otros generen oportunidades para otros y así. Y esto se convierta en un círculo virtuoso. Roberto, gracias. Ha sido Gracias. un big pleasure.